Hermanos amados, esta tarde con la ayuda del Señor vamos a meditar en el texto Primera de Pedro 1, del 13 al 21. El tema, sed santos como vuestro Padre es santo. ¿Cuál es el tema? Sed santos como vuestro Padre es santo. ¿Qué dice la Escritura en Primera de Pedro 1:13? Dice la Escritura así, oiga bien. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, oh bendito Señor, te damos gracias esta tarde porque podemos meditar en esta enseñanza, en este llamado a la santidad, porque tú, Dios mío, como Padre, tienes el testimonio completo de lo que es la santidad. Y nosotros estamos llamados como hijos tuyos a ser imitadores de ese modelo de santidad perfecta que tú demandas a la iglesia, porque, Señor mío, tenemos que entender que como hijos tenemos que alcanzar esa semejanza de santidad que tú reflejas permanentemente, y que este testimonio de santidad, mi Dios, realmente te dé a ti toda la gloria, la exaltación y alabanza que mereces. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Oigan bien. Nosotros no podemos ignorar a nuestro Padre Celestial como objeto central de culto en un día que el mundo dice Día del Padre. Uno solo es vuestro Padre, dijo nuestro amado Señor y Salvador. No le llamen Padre a nadie. Mire, meditar solamente en esas palabras es bien delicado, porque nuestro Dios es celoso. Y, hermanos, tenemos que reconocer que el vínculo esencial que Dios establece con nosotros como creyentes, los nacidos de nuevo, el vínculo es Padre-Hijo. Y eso, hermanos, es importante que lo captemos, que lo entendamos y por supuesto que lo creamos. Porque, hermanos, Dios no es una figura imaginaria. Dios no es una figura abstracta. Dios es una figura real. Es más real que lo visible. Y es un Padre para cada uno de nosotros que nos ha tomado por hijos. De tal manera, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener
muy claro ese entendimiento de que no nos dejó a nosotros el Señor huérfanos, sino que nos proveyó a través de la fe que recibimos por gracia para salvación, la figura de un Padre que permanentemente está interesado en hacernos bien. Bueno, me pregunto, los que somos padres acá, yo ahora tengo la alegría de que mi hijito ha venido al culto desde San Salvador, y ese para mí es suficiente regalo. Sí, no necesito más. Además se pone una visita sorpresiva y a todo padre le agrada eso, ¿verdad? Pero hermano, ¿por qué? Porque hay un vínculo de amor, de respeto, de interés en el bienestar del padre hacia sus hijos. Y uno como padre procura proveerle a sus hijos lo mejor de los valores, provisiones y sustento espiritual que nos sea posible dentro de nuestras capacidades. Pero amados, nuestras capacidades son limitadas. Aunque querramos darle lo mejor, lo más perfecto a nuestros hijos, nuestra misma humanidad, nuestra carnalidad nos pone límites para hacer nosotros plenos como padres a la hora de ejercer la paternidad. Ahora, es una justificación para que no luchemos por una paternidad responsable. Pero amados, en la Escritura se nos enseña claramente que nuestro Padre Celestial, Él sí es perfecto en todos sus atributos. Y amados hermanos, Dios nos ama de tal manera que nosotros realmente no tenemos la capacidad de amar. Porque el amor de Dios es infinitamente superior en calidad y en cantidad que el que nosotros le podemos proveer a nuestros hijos. Entonces, amados, el modelo, la referencia que tenemos para definir al Padre, el Padre perfecto, no es ningún hombre. Pues celebro el testimonio de este hombre que con verdadera masculinidad declaró: yo lo haré. Y qué bueno que los padres tengamos esa determinación. Pero oiga bien, el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, el Padre nuestro que estás en los cielos, como se nos enseña en la Biblia a orar, Él sí es un Padre perfecto. Él sí es un Padre completo. Él es un Padre que realmente nos muestra con abundancia todas las capacidades que como Padre Él nos testifica y que nos invita a ser imitadores de Él. Mi referente como padre no es mi papá, ni mi abuelo, ni aquel hombre a la vuelta de mi casa que tiene un hogar maravilloso. Mi referente como padre es Dios mismo, nuestro Padre, a quien conocemos a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Él es el digno de ser celebrado. Él es el digno de ser reconocido. Él es el digno de ser realmente adorado porque Él es Dios mismo. Y ese entendimiento, amados hermanos, es bien difícil de tener si nosotros no tenemos un real entendimiento de la Escritura, no nos metemos en la palabra de Dios para conocer en la palabra el carácter, el amor y la perfección del Padre que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por eso es que nosotros les insistimos en cada mensaje: lean la Biblia, por lo menos léanla, amen la palabra, coman la palabra, porque hermanos, en la medida que nosotros nos empapamos de la palabra, vamos a ir entendiendo la grandeza, la perfección del Dios que nos rescató de la vana manera de vivir. Solamente el hecho de habernos pasado de muerte a vida no es un testimonio de su amor y de su perfección. ¿Quién lo hace? Nadie puede hacer eso. Eso es un milagro. La salvación es un milagro que la hace el Señor, y Él es el que nos transforma de criaturas a hijos suyos.
Fíjese que hay textos amplios en la Escritura. Me gusta el texto de Romanos 8. Busquen Romanos 8, 16 y 17. Dice la Biblia: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, como este asunto es espiritual, esta paternidad tiene una connotación espiritual, nosotros hemos recibido de nuestro Padre Celestial el Espíritu que nos da el testimonio de que somos hijos de Dios. Uno ya no lo declara el carácter de hijo de Dios porque lo entiende o porque tiene una gran sabiduría. No, es porque el Espíritu Santo mismo nos está recordando que somos hijos de Dios. O sea, tenemos en el Señor un Padre completo. Quizás esto suena bastante como hueco, ¿verdad que sí? Sin el Espíritu Santo no lo vamos a creer y mucho menos no lo vamos a disfrutar. Porque aunque es una realidad que todos los hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos esa identidad, disfrutar la paternidad de Dios es un asunto espiritual que se traduce en una vida llena de la plenitud de gozo, de paz, de amor, que solamente como obra del Espíritu Santo uno puede ser reconocido. El Hijo de Dios, ¿a quién se parece, hermanos? Aquí está una hijita que tiene un gran parecido con su papá, porque siempre fue guapo, José. Entonces, y la niña es bonita. Los hijos, ¿a quién se parecen? Ahí está otro varón. Levantarlo, ponerlo al par del papá, hija. ¿A quién se parece? Se parece al papá. Y ahí veo a los niños cómo tienen el parecido, el sello de los padres, ahí está, ¿verdad? Y nosotros, en cuanto a nuestro Padre Celestial, ¿tenemos parecido o no? ¿En qué te pareces al Señor, a tu Padre Celestial? Porque esa pregunta tiene que hacérselo uno. ¿En qué me parezco a mi Padre Celestial? Y hay un atributo que el Señor nos demanda a nosotros por la palabra, que nos establece esa semejanza necesaria para identificarnos como hijos o como hijas de Dios. Esa es la santidad, amados hermanos. ¿En qué me parezco a mi Padre? En la santidad. En la santidad. La santidad tiene que ser su distintivo para que de verdad pueda usted ser reconocida aquí en la tierra por los demás que es un hijo o una hija de Dios. Y de eso vamos a hablar esta tarde, acerca de el testimonio de santidad que parece ser que a mucha iglesia le está haciendo falta y parecemos vivir tranquilos ignorando que la santidad, que es un atributo de Dios, también se nos reclama a nosotros como hijos. Entonces, mire, lo han oído, tal vez han leído en la Biblia. No solamente ser santos como yo soy santos, sino que el Señor dijo, sean pues ustedes perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿O no nos ordena eso la Biblia? ¿No nos ordena que seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso? Entonces esas demandas, hermanos, no las podemos seguir ignorando, porque nuestro Padre así es. Él no tiene realmente ninguna mancha de pecado que lo limite en la expresión plena de sus atributos. Pero nosotros, hermanos, somos demandados por la palabra a ser imitadores de Él. O sea, a parecernos a Él. No se quiere parecer a su Padre Celestial. Porque mire, cuando un hijo no se parece al que dice que es su papá, hasta se pone en duda, ¿verdad? Y él es hijo suyo. No se parece. Y por eso es que se han inventado las pruebas de ADN. Porque ahí algún rasgo de papá o de mamá sale y dice, no, es.
Es verdad. Hermanos, si nos hacen el ADN espiritual a nosotros, ¿en qué va a terminar el asunto? Parecía hijo, parecía hija, pero resulta que no. Creo que vamos a poner un laboratorio de ADN espiritual aquí, a ver si quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son, quienes parecen ser, pero no lo son. Porque, hermanos amados, la santidad tiene que ser un distintivo obligatorio, ¿sí? Alguien puede llamar a Dios Padre religiosamente. Mire, en las iglesias religiosas no rezan el Padre Nuestro. Creo que mucho más que nosotros. Y hermano, pero esas declaraciones que neciamente reclaman que Dios es un Padre, hermano, no lo acredita a uno como hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que ser constituido por voluntad de Dios. Y es Dios mismo el que le pone el sello de pertenencia como hijo. Y si uno tiene el sello de pertenencia como hijo, es hijo. Y es hijo para siempre, ¿sí? O solo va a ser hijo tuyo cuando se porte bien. Si se porta mal, ¿qué vas a hacer? Le dejó de dar de comer porque se portaban mal. O no le compró medicinas a la cipota porque se portaba mal. No, el Padre es Padre. Y es Padre eterno. Mire, en Jeremías 32 profetiza Jeremías que el Señor va a hacer pacto eterno con nosotros, sus redimidos. Entonces el pacto eterno, hermano, ¿por qué se llama eterno? Porque nunca deja de ser. O sea, si usted es padre, aunque yo me muera, yo siempre voy a ser el papá de mi hijo. Entonces, pero en el carácter de hijos de Dios, ¿somos hijos de Dios para siempre o no? ¿No quiere ser hija de Dios? Entonces pórtese bien, vive en santidad. Porque ese es el distintivo, ¿o no? Eso es lo que el Padre espera. Amados, no piensen que es difícil lo que estoy diciendo. Pero es que a mí realmente me llegó a molestar ya esa condición de que le limita a uno la confianza que tenemos en la calidad de hijos, pensando que nuestro Padre nos va a desechar, cuando lo que Dios quiere con sus hijos, ¿acaso no es perdonarlos si se equivocan? ¿Qué hace un padre cuando un hijo se equivoca? Pues lo corrige. La Biblia dice que todo padre al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. No lo echa de la casa. No le dice, ay, ve quién te da de comer, quién te paga la escuela, quién te da la medicina. No, lo disciplina, pero lo sigue amando y lo sigue cuidando. Así es Dios nuestro Padre, ¿sí? Y eso le da a uno tranquilidad, confianza, paz y necesidad de vivir como Él dice que tenemos que vivir. Hermanos amados, fíjense que ese precisamente es el objetivo de anunciar el Evangelio. ¿Qué significa anunciar el Evangelio? Mire, el Evangelio requiere, por eso se le reclama al Evangelio la predicación a los que somos hijos de Dios. Porque el Evangelio no se predica con cobardía, sino que con coraje, con valor. ¿Por qué? Porque le vamos a decir al mundo, aquel que no es redimido todavía, que está condenado, que todavía no es salvo, porque no ha recibido el conocimiento de Dios en su corazón. No tienen a Cristo, por lo tanto no tienen vida eterna. Decirle eso a un pecador reclama coraje espiritual. Y si yo no tengo la garantía de que mi Padre en el cielo está respaldando esa palabra, como no me considero yo suficientemente hijo, entonces mejor me callo el Evangelio. Pero cuando yo estoy bien seguro que soy hijo de Dios y que tengo que reflejar la autoridad, el amor, el carácter de mi Padre me reclama valor. Esfuérzate y sé valiente. ¿A quién se lo dijo? ¿A un impío allá de Babilonia o a un hijo de Dios? A Josué, el hijo de Israel. Entonces le dijo, a él se lo reclamó.
Y entonces, hermanos, y nosotros usamos mucho ese versículo, esfuérzate y sé valiente, pero a la hora de predicar el evangelio, de anunciar el evangelio, como que ponemos frenos, como que no nos sentimos muy seguros de que nuestro Padre, eso es lo que nos comisionó a hacer y lo tenemos que hacer con valor, porque oiga bien, ¿se acuerda cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados? Nos enojaba que nos dijeran que estábamos condenados. Y nos caían mal los evangélicos, porque, wow, fanáticos y todo. Mire, qué lindo es que le digan a un evangélico fanático. De esos van quedando pocos, los que son valientes para declarar en la condenación a los que no son hijos de Dios, pero dicen que son hijos de Dios. Porque oiga bien, ahora está de moda eso. Que la gente dice, no, si todos somos hijos del mismo Padre, al mismo Dios adoramos. No importa que vayamos a la iglesia allá de cualquier nombre, si la misma cosa es. No, no es la misma cosa. O es hijo o no es hijo. O Dios es su Padre o simplemente no lo es. Hay una gran diferencia en eso. Y hermanos amados, nosotros no podemos de verdad presentar a un Dios que limita su paternidad. ¿Verdad que no? Porque Dios es pleno en su paternidad y nosotros tenemos que disfrutar la plenitud de su paternidad, de su amor, de su cuidado y también de su disciplina. Gloria a Dios por la disciplina de nuestro Padre Celestial. Eso nos asegura que somos hijos. ¿Verdad que sí? Entonces es cierto, duele la disciplina. Wow, aflige, llora uno, pero es buena, es para bien. Amados hermanos, el niño espiritual, el recién convertido, difícilmente se da cuenta de su calidad de hijo. Eso también dice la Escritura. Pero por eso es que tenemos que discipularlos para que vayan entendiendo el gran milagro que han recibido y que ahora, constituidos como hijos de Dios, tienen absolutamente seguro en el cielo a un Padre que los ama, que los cuida, que les ha dado su Santo Espíritu para guiarlos por el camino de la vida hasta que un día seamos glorificados y lo podamos ver cara a cara. No quiere llegar a ese día. Entonces hay que portarse bien. Cuando yo les digo, se han portado bien, ¿qué les estoy diciendo? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Aborrece todavía tu corazón y tu espíritu el pecado? Porque el pecado, recuerde, a la carne le atrae, le gusta, pero el espíritu en nosotros lo rechaza. Porque sabemos que nuestro Padre para eso nos ha dado el espíritu, para que se porte bien, ¿sí? Para que dejemos de andar pensando locuras. Ya no pensamos locuras, ¿verdad? Ahora, ¿sí? Bueno. Entonces, amados hermanos, a mí me gusta este texto de Gálatas 4, lo que dice Gálatas 4 del 1 al 7. Leámoslo, es bien lindo, creo que lo vamos a disfrutar todos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, así dice la Biblia, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Qué bonito suena eso, pastor, pero la pregunta que viene, ¿y será cierto eso? ¿Y entendemos la grandeza de ese anuncio que nos hace el Evangelio? Porque, bueno, esto es una oferta, no es una promesa tan grande que cuesta en la mente racional simple creer que esta promesa sea cierta para nosotros.
que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Pero si la Biblia dice que es así, hermano, hasta ahí llega el beneficio que Dios tiene preparados para aquellos que hemos sido tomados por hijos suyos. Mire, esta herencia es mejor que una finca, que una casa de 5 pisos y que cualquier carro de aquellos que te gustan. Esto es superior en calidad y en cantidad a cualquier herencia terrenal que nosotros pudiéramos recibir. Pero como tenemos poca conciencia de la calidad de padre que tenemos, entonces dudamos y seguimos prefiriendo lo terrenal a lo eterno. ¿Quiénes prefieren todavía lo terrenal a lo eterno? Pero es que lo terrenal es bien bonito. Sí, es bonito. Pero hermanos amados, lo que Dios nos está prometiendo no es terrenal. Es más, les dije hace unos días, si la tierra va a ser deshecha, todo lo que es visible va a ser deshecha como por fuego, así dice Pedro en su carta. Entonces, porque los beneficios que Dios tiene para nosotros como padres no son terrenales. Lo terrenal lo vamos a tener siempre los hijos de Dios. Pero lo mejor es cuando partamos. Solo cuando partamos y nos demos cuenta, va a decir, pues yo era hija de Dios, mire todo lo que el Señor tiene para mí y lo puedo ver a Él cara a cara. Entonces, ¿o cree que el cielo es aquí? Aquí es el cielo. Porque hay gente que vive aquí pensando que aquí va a vivir para siempre. Y vamos totalmente de paso. Entonces, hermano, ¿por qué hacemos tesoros en la tierra cuando el Señor nos dijo que tiene que hacerlos en el cielo? Miren, llegar a ser constituido heredero de Dios tiene un propósito como el que acabamos de leer en la carta de Pedro. Y es que seamos glorificados un día con Él. El Hijo de Dios padece juntamente con Cristo a fin de ser perfeccionado. Porque hermano, el Señor no nos va a dejar en la condición que nos agarró como hijos, sino que de ahí en adelante, una vez hijos de Dios, comenzamos el proceso de perfeccionamiento. Y la perfección reclama disciplina, reclama irnos corrigiendo. Mire, solamente alguien se es convertido hoy por la voluntad de Dios y viene de una vida totalmente contaminada. No espere que al día siguiente ya deje de fumar, ya deje de decir malas palabras, ya deje todos los pecados que tiene por ahí escondidos. Comienza el Señor el proceso de perfeccionamiento, porque ahora como es hijo, entonces Él empieza a limpiarlo, igual que a un bebé cuando está recién nacido, que es lo que hace, lo primero que hace el pediatra, limpiarlo de todo, y se lo entregan a uno ya bien limpito. Pero ese trabajo lo hace el Señor. Y hermanos amados, algunas obras de perfeccionamiento de Dios en sus hijos, por supuesto que son dolorosas, afectan el cuerpo y también el alma. Hay pecados que están tan arraigados en el corazón de los hijos de Dios que para que el Señor los arranque de ahí, el Hijo de Dios muchas veces tiene que padecer. La negación es dolorosa, pero es necesaria para vivir cada día un testimonio de vida que nos haga semejantes a aquel que nos llamó como hijos suyos. Entonces, yo quiero parecerme a mi Padre Celestial. Pregunta, ¿quiénes quieren aquí parecerse a su Padre Celestial? ¿De verdad quieren parecerse a su Padre Celestial? Entonces, hermano, no nos sorprendamos si Él toma una decisión de someternos a un proceso de perfeccionamiento, porque como Padre tiene derecho y no le va a pedir permiso. Y a veces ese perfeccionamiento es amargo, pero es bueno, es necesario. Wow. ¿Vamos entendiendo? Y cuando a veces entre más duele, así nuestro Padre nos dice, es que te amo tanto que ya no te puedo ver con esa mancha y te la voy a quitar. Y Él es especialista en amansar a los que piensan que no puede nadie con ellos. ¿Cómo no? Para Dios no hay machito bravo, ¿sí?
Él a todos los pone en cintura porque es un Padre cuidadoso que nos está realmente trabajando día a día hasta que nos parezcamos más y más a Él. Leamos Hebreos 5, la carta a los Hebreos 5. Esto se disfruta, ¿verdad, hermanos? Hasta la disciplina de Dios debería ser Hebreos 5, 8 y 9. Me gusta esto. Hablando de Cristo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Cristo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pregunta, si nuestro amado Señor y Salvador tuvo que ser perfeccionado, recuerde que Él era hombre, no vamos a tener necesidad nosotros de ese perfeccionamiento. O sea, el Padre no libró a su propio Hijo de aprender obediencia. No vas a necesitar tú. Sí, diga, sí, Padre. Mire, digamos todos, Padre, perfeccióneme para que me parezca a usted. No se oyó, repita. Padre, perfeccióneme para que me parezca cada vez más a usted. Mire, ¿será una petición agradable a Dios? Amén. Entonces, amados hermanos, ese es el amor del Padre. Un Padre que se interesa en irnos mejorando en carácter para que nuestra semejanza por la santidad nos haga que sea notorio algún reflejo de Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, se nota, mire, muchos creyentes tienen testimonios así. Y en el mundo se sienten raros, porque usted llega ahí al selecto y llega a donde la cajera y le dice, buenos días, Dios la bendiga. No le oye decir malas palabras. Se equivocó en algo. Y usted no protesta, sino que amorosamente le dice, no se preocupe, señorita, podemos arreglar eso. Usted no es de los que grita, ¿verdad? No es de los que dice malas palabras, ni tiene actitudes agresivas o irrespetuosas con un empleado. Eso era antes, ahora ya no. Ahora entonces dice, wow, este señor o esta señorita tiene algo porque realmente la mayoría de la gente es violenta, es ofensiva y todo, y no dice nada. Así es usted. ¿Cómo habrá reaccionado Cristo si el producto que en el súper valía $4.80, a él se lo cobraron en $7.80? ¿Qué harías tú? Y entonces uno tiende a reaccionar como la razón le asiste, cree que la razón le da derecho a violar las leyes de Dios y a actuar en una forma irrespetuosa. Hermano, no es así. Los hijos de Dios no decimos malas palabras. Cuidamos los pensamientos. Nosotros ya no andamos deleitando nuestros pensamientos sucios. Hermano, le pedimos al Señor que nos limpie el corazón de deseos, sentimientos o pasiones que no convienen. ¿Somos enemigos del pecado o no? Recuerde, el gran problema que el hombre se acarreó con Dios es por consecuencia del pecado. Si antes de pecar no había problemas con el Señor se paseaba en el huerto con Adán y Eva. Pero el pecado ya no hizo posible que eso continuara. Nuestro Dios es santo. ¿Entiende eso? Mire, me gusta lo que dice Isaías 6. El texto es bien conocido. 6, del 2 al 5, ya lo conoce, ¿verdad? Es el momento del llamamiento de Isaías. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué cosa? Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, hablando Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos, esto es realmente muy ilustrativo acerca de la santidad de Dios. Dios es tan santo que aún los serafines que habitan en su presencia se tienen que cubrir sus ojos y sus pies, porque reconocen la indignidad que tienen estos ángeles que no pecan de poder ver al Señor, porque Él es demasiado santo para poder estar cerca de Él. Cuando Isaías logró comprender la grandeza de la visión, dijo, ay de mí, me doy cuenta que soy muerto. Ante la intensidad de la santidad de Dios, Él reconoce su inmundicia. Oiga bien, Él no se identifica con los ángeles, se identifica con el pueblo donde Él habita, porque tiene labios inmundos. Inmundo es sucio. Inmundo es realmente manchado por el pecado. Entonces, hermanos, la santidad es un atributo que se destaca bastante en la Biblia para también reconocer la hermosura del Señor. Hermosura que en este momento, con este cuerpo de muerte, para nosotros es imposible disfrutarla, porque este cuerpo es de pecado. Y delante de Dios todo tiene que ser absolutamente limpio, sin mancha, para que nosotros podamos un día verlo. Por eso es que en la carta a los Efesios dice que el Señor viene por una iglesia que no tenga mancha ni tenga arrugas. O sea, una iglesia, la iglesia de Cristo, tiene que vivir cuidando la santidad, reconociendo que el pecado es altamente desagradable para Dios. Y nosotros no podemos consentir ningún tipo de pecado delante del Padre que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ya no es posible. Imagínense que usted va en la carretera y de repente viene un bus haciendo competencia con otro y le pasa y usted se ve obligado a salirse de la carretera porque si no se lo lleva. ¿Qué hace con ese bucero? ¿Le bendigo, bucero? O se llena de ira y da vuelta y lo sigue y le dan ganas de matarlo. El Hijo de Dios ya no puede comportarse de esa manera. Ya no, ¿verdad? Ya no. Y el Hijo de Dios necesita pistola. Por si acaso, hermano, no. Y el Hijo de Dios que no tiene a su Padre que lo defiende. ¿Tenemos esa fe? Hermanos amados, Dios es perfecto y santo, es absolutamente sin pecado. La Biblia lo declara de pasta a pasta, de tal manera que no quiero profundizar para convencerlo a usted por la palabra de que Dios es santo. ¿Quiénes están claros que Dios es absolutamente santo? Entonces, y nosotros como hijos de Dios, entonces, ¿qué tenemos que ser? Santos también, limpios, sin pecado, porque nuestro Padre es limpio, sin pecado. Fíjese que la única forma posible de entender la santidad de Dios es por medio del Evangelio, hermano. No hay otra fuente que nos dé esa convicción. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca miren lo que dice Pablo, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces, hermano, el evangelio es luz.
El que anda en tinieblas jamás puede ver la calidad de la santidad de Dios. No puede, está muerto. Pero nosotros hemos pasado de muerte a vida por la gracia del Señor, y ahora es posible para nosotros que nos resplandezca por la luz del Evangelio la imagen de Dios. Nosotros sí no tenemos excusa para no buscar y escudriñar en las Escrituras acerca de cuál es la esencia de la naturaleza de Dios, porque la palabra lo explica. Entonces entiende por qué es importante cuando se le dice escudriña la Escritura, estudie la palabra y estúdiela, es decir, en el sentido correcto, pues, para entenderla con la interpretación que debe de tener. Para eso, esa responsabilidad nos la ha dado el Señor a nosotros los maestros. Explicar esto, hermanos, con verdad no es para todos. Usted puede ser muy convertido y puede ser muy entendido en la palabra, pero si no es maestro y no es capaz de explicar estas cosas, te vas a poder enseñarlas. No, pero tiene el deber de aprenderlas. Antes de poder enseñar, tiene que aprender, porque nadie nace aprendido, ¿o sí? Ok, entonces, hermano, ¿para qué quiere Dios, nuestro Padre, que sus hijos seamos santos? Y en este asunto, hermanos, tenemos que también escudriñar por la palabra. Por lo menos 3 cartas, Romanos, 1 Corintios y Efesios, hacen ese llamamiento a la iglesia. Leamos Efesios 1:4, más adelantito. Dice la Escritura así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Romanos y 1 Corintios también dice que Dios nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios quiere que sus hijos sean, sus escogidos sean santos, porque Él es santo. Claramente entendemos que la santidad de nuestro Padre Celestial no consiente en nosotros ningún tipo de pecado. Porque a veces decimos, es que están jóvenes, ellos así son. O sea que el joven tiene licencia para pecar. Pregunto, porque son jóvenes tienen licencia para pecar, porque son adolescentes. O, hermanos amados, nadie tiene licencia para pecar. Nadie. Porque nuestro Padre Celestial es santo y nos ha llamado a una vida santa. Ahora, primera de Juan 3, del 1 al 3. Fíjese lo que dice también esta porción. Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a Él. Amados, dice enfáticamente Juan, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, la glorificación todavía no la hemos alcanzado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel, oiga bien, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Así dice la Biblia. Y en su Biblia dice así. Ok. En la suya también dice así. Y en su Biblia dice así. Entonces, hermanos, esta es una clara demanda para vivir alejados de todo tipo de pecado. Al Hijo de Dios no se le puede admitir que sea un practicante del pecado. El que es practicante del pecado no es nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Puede llamar a Dios Padre, pero no es hijo, ¿entiende usted? Porque los únicos que deberíamos de llamar Padre a Dios somos los hijos de Dios. Pero la gente ahora cree que porque le dice Padre a Dios, ya son hijos.
Si un cipote ahí en la calle le dice padre a usted, ay, entonces usted es el papá. ¿Verdad que no? Porque a mí, mire, me pueden decir, padre. Bueno, hay unos que me dicen padre y dicen que soy cura, no sé por qué. Pero, hermano, padre, o sea, si alguien me dice padre, o sea, lo voy a ignorar porque no es mi hijo. Pero cuando mi hijo me dice padre, yo me derrito ante él. Porque claro, hay un vínculo real, verdadero, que me obliga a atenderlo con preferencia, porque es hijo mío. Pero si viene otro cipote y me dice, hey, usted es mi papá, no, hombre, cipote, ni nos parecemos. Vamos entendiendo esto, hermanos. Entonces, miren, hay gente que le dice, no, hombre, si todos somos hijos del mismo Dios, todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Los hijos de Dios somos los que Él ha llamado. Eso dice la Biblia. Y si Dios no lo ha llamado, ¿por qué se declara hijo de un padre que todavía no es su padre? Podría ser. Vaya, que por el Evangelio llegue a ser constituido hijo de Dios. Pero si no es hijo, no le diga padre a Dios. Porque a veces nosotros le decimos padre, es como aquellos. Les voy a contar una experiencia. Hay gente que no es profesional, no es licenciado, no es ingeniero, pero fue a sacar un curso de cocina allá a Huachapán y ahí en el diploma que le dieron, le dice, le damos el título de cocinero especializado al ingeniero tal. Y ese es el título que usan para decir que son ingenieros. ¿Son ingenieros o no? No, lo que aprendieron es a cocinar, pero entonces el reconocimiento, el sello, lo da Dios. Entonces uno tiene que estar seguro si el sello, yo soy propiedad de Dios. No porque yo quiera ser propiedad de Dios, soy propiedad de Dios. Él es el que me constituye, ¿sí? Entonces por eso predicamos el Evangelio insistentemente, para que la gente por el Evangelio encuentre la salvación. Y una vez salvo, ya entra en calidad de hijo de Dios y va a gozar de todos los beneficios plenos que un hijo verdadero tiene. Pero el que no es hijo de Dios todavía sigue disfrutando el estadio, el parque, la fiesta, la pachanga, el pecado. No les quiero decir que no pueden ver un partido del mundial. Pero, hermanos, tampoco el mundial va a ser lo que nos va a cautivar. De todos modos ya sabemos quién va a ser campeón, ¿verdad? Aquí está el profeta Xavier que ya. Ok. Ahora, la pregunta. Hermanos, ¿y el Hijo de Dios será feliz? Porque, ok, yo soy feliz sabiendo que Dios, el Eterno, es mi Padre. Y esa será suficiente razón para ser feliz. Levanten la mano a los que son felices como hijos de Dios. Pero bien felices. Fíjense, hermanos, que la felicidad la tenemos en Cristo. Ya no es una felicidad, hablamos de eso el mensaje del domingo pasado, ¿se acuerdan? Entonces, oiga bien, uno tiene que entender que la calidad de gozo que como hijos disfrutamos no proviene de la carne, porque la carne va a ser feliz haciendo la voluntad de Dios. No, hombre, la carne se enoja haciendo la voluntad de Dios. Pero nosotros, como no andamos en la carne, sino que en el Espíritu, entonces por el Espíritu tenemos gozo de disfrutar nuestra calidad de hijos. La obediencia de un hijo de Dios a su Padre se disfruta, hermanos. ¿O no se disfruta? O sea que el Hijo de Dios va a vivir sufriendo mientras se muere. Y la felicidad va a comenzar hasta que se muera. Hoy usted tiene delicia en Él, porque sabe que Él está muy atento a usted, a su vida. Y por amor lo ha sacado de aquellas tinieblas y le ha dado 2 hinchazos para que se porte bien de aquí en adelante. ¿O no? Entonces, eso es el testimonio del amor verdadero de un padre, que corrige, aparta, ¿no, hijo?
¿Qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Y el padre que ama no deja que el hijo viva su vida loca, como él dice. No, el Hijo de Dios vive como el Padre dice. Y haciendo la voluntad del Padre, nosotros somos felices. ¿Y por qué ese amén tan aguado? Amén. Oh. Es que hermanos, miren, siempre apunto un montón de versículos para ilustrárselos a ustedes. Según de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otro texto que nos recalca la necesidad de vivir haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es vivir en santidad. Pero hermano, como la carne no quiere, Dios está siempre ayudándonos a perfeccionarnos en esa vida de santidad que a Él le agrada. Porque quiere que Dios esté contento con usted. Entonces deje de pecar ya. Viva santamente y luche contra el pecado. Cuando no has luchado con fiereza contra el pecado, ¿cómo te ha ido? Mal. ¿A quién le va bien en pecado? ¿A quién le va bien abrigando en el corazón y en la mente malas intenciones? A nadie. No conozco uno solo que vive en pecado y que viva feliz, que todo le salga bien. Al contrario, hermanos, el pecado es desagradable a Dios y nosotros tenemos que vivir con el propósito de agradarlo a Él. Y nos damos cuenta que agradarlo a Él casi es vivir desagradándonos a nosotros. Y aún así, el gozo de obedecerle supera con creces el dolor de negarnos a nosotros mismos. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que luchar por parecernos a nuestro Padre Celestial. Las bendiciones de una vida santa. Pues mire, yo quiero vivir con la certeza de que estoy agradándole a Dios en todo. Y si estoy haciendo algo en mi vida que a Dios no le agrada, ¿qué tengo que hacer? Apartarme de esas cosas que a Dios no le gustan. Hebreos 13, 20 y 21 lo trata de explicar. Ya al terminar la carta a los Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos. ¿Se acuerda que ese versículo lo mencionamos la semana pasada? Él nos hace aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos delicia de vida si sabemos que nuestra vida es agradable a Dios. Pero si no es agradable a Dios, vamos a ser felices nosotros. ¿Cómo voy a estar yo feliz y pleno sabiendo que estoy consintiendo en mi vida pecado que le desagrada a Él? Porque el pecado, mire, uno lo llama pecadito. Ay, hermano, que usted solo contra el pecado, la santidad, que no puede hablar de otra cosa. Porque la hermana dice que ya aburro con esto. Cansa esto, hijo. No, ¿te gusta esto? Se aguanta. Primera de Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mira, amados,
si la vida de santidad tiene recompensa, o sea, tiene respuesta de Dios. Dios sabe quiénes son o quiénes somos los que tenemos una vida que a Él le agrada. Y Él entonces le dice que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Hablando, hermanos, de las cosas también, la petición tiene que ser agradable a Dios. Y si usted pide algo conforme a la voluntad de Dios, que es agradable a Dios, dice que vamos a recibirlo. Claro, ya un hijo de Dios que quiere vivir en santidad no está pidiendo sacarse la lotería. ¿De qué le sirve esa montaña de dinero para que comience a pecar? Mejor pobre, ¿verdad? Y santo o rico pecador. ¿Qué prefiere usted? ¿Pobre y santo o rico pecador? ¿No oí, hermanos? ¿Qué prefiere? Hermanos, el Señor, si somos hijos de Él, nos va a tener aguantando hambre. ¿Qué padre tiene a su hijo aguantando hambre? ¿Qué padre no le da a su hijo techo, vestido, salud? Hermanos, si esas cosas el Señor las provee a sus hijos. Pero hermanos amados, Él lo que quiere es que usted y yo vivamos una vida agradable a Él. Es que cuesta tanto vivir agradando a Dios. Y la insistencia es, o sea, Él es nuestro Padre. Y mire, si uno de hijo procura vivir una vida que le agrade al Padre terrenal. A veces los hijos dicen, ay, yo quiero que mi papá esté contento y nunca me dice nada. Hay frustración a veces en el corazón de los hijos terrenales porque tal vez usted hizo todo el esfuerzo. Aquí traigo mi cartón, papá. Ya era hora. En vez de decirle, hija, te felicito, ya era hora. Entonces eso no deja de frustrar un poco las expectativas del hijo. Pero nuestro Padre Celestial no frustra a sus hijos porque Él es fiel a sus promesas. Leamos Efesios 5 del 8 al 10. Dice así, miren. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora que somos luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, nosotros podemos vivir seguros y en paz con Dios porque el Espíritu Santo nos testifica que nuestra vida de verdad le está agradando a Dios. ¿A quiénes les interesa vivir una vida que les sea verdaderamente agradable a Dios? ¿Y quiénes están dispuestos a oír las cosas que están haciendo o estamos haciendo que a Dios no le agradan? Porque Dios tiene derecho a hablar y manifestar las cosas que no le gustan de cada uno de nosotros. Y oiga bien, claramente la Escritura dice, sin santidad nadie verá a Dios. En la glorificación, luego de la resurrección, amados, el nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar, porque cuando resucitemos ya no vamos a resucitar con este cuerpo de carne y huesos pecador en gran manera, sino que el Señor nos va a dar un cuerpo ya glorificado, que no se enferme, que no piense en cosas pecaminosas. Porque hermano, el negocio de la salvación es completo. ¿Se acuerda que el Señor va a deshacer la tierra entera y la creación porque fue contaminada por el pecado? También este cuerpo de muerte necesariamente tiene que destruirlo para que en la resurrección resucitemos con un cuerpo que ya no peque más. Porque en el cielo no va a haber pecado. Ahí no va a haber pecado, ni va a haber intención de pecado en el corazón. Porque hermano, para eso es que el Señor nos va a dar un cuerpo, un nuevo cuerpo, donde a ese cuerpo le va a ser imposible pecar. Por eso es que ese cuerpo va a durar eternamente. Este cuerpo se muere porque como pecó, entonces la paga del pecado es la muerte. Y hermano, la muerte no va a alcanzar a todos, a unos más pronto que a otros, pero nos va a alcanzar porque todos pecamos. Y entonces la sentencia por el pecado es la muerte. Pero cuando resucitemos, oiga bien, los que vamos a resucitar para salvación, solo somos los redimidos.
Mire, ese privilegio que el Señor nos ha dado de ser tomados en cuenta para salvación, quizás no nos amanece todavía el entendimiento de la gracia que Dios tuvo con nosotros para salvarnos. Pero el hecho es que a la hora de la resurrección, ahí vamos a estar los que a los que Él nos dio salvación, y con un cuerpo que ya no va a ser un cuerpo inmortal. Este cuerpo es mortal, el nuevo cuerpo va a ser inmortal. Ya no se va a morir y va a vivir eternamente en la presencia de Dios. Entonces, importa mucho lo terrenal o lo eterno. Pero a la hora que la carne se enciende, a la carne le importa lo terrenal. Pero el Espíritu nos ha dado vida eterna para que cuando resucitemos, hermanos, ya no vamos a conocer nunca más el pecado. Va a ser un cuerpo que va a vivir en perpetua santidad. Sed santos, sed perfectos, son atributos que Dios tiene, que ordena que nosotros alcancemos. Y se nos demanda a cada uno de nosotros, hermanos, los que somos hijos, para parecernos a Él. ¿En qué nos parecemos a Dios, a nuestro Padre? En la santidad, en la perfección, en que no pecamos, pues, que somos misericordiosos. Usted es misericordioso. Que somos pacientes. Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia. Así tendríamos que ser nosotros. Somos amorosos. Amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos al prójimo como nosotros mismos. Ahí en esos mandamientos se resume toda la ley. Así dijo el Señor Jesucristo. Clementes. Eres clemente. Justos. Mire, la justicia es un atributo divino que, hermanos, hay que explicarle a la iglesia para que no estemos confiando en la justicia a lo que los hombres podemos hacer. Una pregunta para los profesionales del derecho. ¿Y los injustos pueden aplicar justicia? Solo la humana, ¿verdad? Pero la justicia divina se nos imputa en Cristo. Y por eso, si el Señor nos ha dado esa demanda de que seamos justos, pues tenemos que ampararnos en la justicia de Cristo para poder aplicar la justicia en una forma práctica. Si no, hermanos, vamos a ser no parecidos a los hombres, pero no parecidos a Dios. Miren, nuestro Padre tiene todos esos atributos y muchos más, pero Él sigue sentado en su trono. Él siempre está, el Padre eterno, nuestro Padre, está siempre listo para que sus hijos se acerquen confiadamente hasta el trono de su gracia. Acercarse al trono de la gracia es una de las grandes bendiciones que el Padre nos ha concedido a sus hijos. Y ahí vamos a encontrar gracia para el oportuno socorro. De tal manera que nosotros tenemos garantizados como hijos el socorro divino. ¿Entiende la grandeza de eso? O sea, hay seguridad de respuesta, de ayuda en el Señor para sus hijos, porque Él es un Padre responsable y cumple con lo que nos ha prometido. Entonces, hermano amado, ¿por qué vivimos en temor? Él nos repite a lo largo de la Escritura: no teman, no teman, no teman. ¿Por qué el Dios eterno nos llama a no temer? Porque, hermanos, yo no sé cómo se sentiría usted como padre si su hijo viviera temeroso de lo que alguien le puede hacer allá a otro cipote. Y él dice: ay, me voy a esconder aquí, no quiero salir porque tengo miedo. ¿Y cuál es tu miedo? Yo soy el que te va a defender. Yo soy el que voy a responder por ti. Porque los padres respondemos por nuestros hijos. Si nosotros como padres hemos recibido esa capacidad de responder por nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial va a responder
por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestras enfermedades, por nuestras crisis emocionales, tantas cosas que nos pueden pasar. Y Él está siempre, siempre atento a responder. Lo único que Él quiere es que le pidamos. Y al Padre Eterno le podemos pedir de todo. A veces uno de papá se puede cansar de lo que los hijos le están pidiendo, porque le están pidiendo cosas que no les podemos dar. Pero nuestro Padre Celestial, mira, el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que se las. Entonces a Él hay que pedirle. Y le estoy insistiendo a la iglesia, a aquellos que somos verdaderamente hijos suyos, pidámosle todo lo que necesitemos, pidámosle. Y Él va a responder. Si somos hijos de Dios, Él va a responder como Padre que es. El que no recibe probablemente no es hijo, pero nosotros somos hijos y recibimos de Él todo el bien que Él tiene a bien concedernos porque se lo pedimos. Ese es el Padre que tenemos. Ese es el Padre que la Escritura nos enseña. Cristo nos vino a mostrar la imagen perfecta del Padre en Él mismo. Mire, Cristo mismo refleja todos los atributos que el Padre tiene y que espera que nosotros imitemos. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si usted es imitadora de Cristo, va a querer que sus hijos sean como usted, ¿o no? Pero si uno es un padre todo mal hecho y voy a querer que mis hijos, ahí está mi hijo, yo no quiero que mi hijo me imite a mí en mis tragedias de defectos, quiero que me imite, pero que vea que yo soy imitador de Cristo. Y amado, ser imitador de Cristo es vivir en santidad, vivir sin pecar, porque eso, si Cristo refleja al Padre, ¿por qué lo reflejó aquí y todo el mundo se daba cuenta que era hijo de Dios? Porque se parecía a su Padre. Ahora nosotros tenemos que ser santos porque Él es absolutamente santo, sin pecado. Y el Hijo de Dios muestra ese parecido con su Padre cuando lucha contra el pecado hasta la muerte y vive limpio de toda contaminación pecaminosa porque quiere agradar a Dios, a nuestro Padre Celestial, mientras estemos vivos. Hoy que ya tenemos ese entendimiento de que tenemos un Padre en el cielo, un Padre que es santo, 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 y que el interés del Hijo de Dios tiene que ser agradarlo, vivir para agradarlo a Él, hermanos. Entonces usted se da cuenta, dijo, pero a mí me cuesta ser así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos conceda esa vida de santidad que Él exige. La santidad también se le pide a Dios. Si hay pecados que nosotros los tenemos tan arraigados que no nos los podemos quitar nosotros mismos. Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu hacen morir las obras pecaminosas de la carne, van a vivir. Ese es el poder del Espíritu Santo. Santificarnos las vidas, apartarnos de todo lo pecaminoso y vivir vidas que cada día se asemejen más a nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes quieren vivir así? Una vida de lucha frontal contra el pecado, una lucha que ame la santidad, una vida que realmente es decidida a una obediencia perpetua a Dios. Que ya no consintamos eso. Mire, eso la carne no lo va a querer hacer, pero el Espíritu es poderoso para llevarnos a ese nivel de entendimiento y de obediencia. Hay que pedírselo a Dios y hay que reconocer que esa es una petición muy agradable delante de Él. ¿Quiénes quieren hacer esta petición muy agradable a Dios a esta hora? Pónganse de pie, vamos a orar. ¿De verdad quiere hacer esta petición? ¿De verdad quiere hacer esta petición? ¿Y usted? ¿De verdad quiere hacer esta petición, Carlos? ¿Por qué quiere hacer esa petición? Vaya pues, está bien. ¿Quieren hacer esa petición?
quiero vivir en santidad, ya no quiero pecar. Parece que es una petición imposible, pero no es imposible porque Dios la pide, la demanda, y nosotros tenemos que querer hacer su voluntad. ¿Sí? Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Dios mío, apenas alcanzamos a entender la grandeza de su santidad, la pureza, la limpieza suya, Señor. Dios del cielo, y usted ha tenido a bien tomarnos como hijos, como hijas suyos. Y el Hijo de Dios tiene que tener semejanza con su Padre Celestial. Y la semejanza es en la vida de santidad.